Final feliz en el caso de la bebé raptada del hospital de Capiatá. La pequeña se encuentra en buen estado de salud y la principal sospechosa ya fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía. Los médicos y familiares celebraron la vuelta de la recién nacida. Víctor Aquino Domínguez y su hijo Víctor Amin Aquino, imputados por el secuestro de Dalia Scapini, fueron trasladados al penal de Tacumbú tras descubrirse un plan de fuga del penal de Moscada. La información sobre el caso fue confirmada por Artemio Vera, director de establecimientos penitenciarios y centros educativos. El diputado colorado Alcimio Casco salió al frente de las acusaciones vertidas en su contra por el ex parlamentario Magdaleno Silva. Silva acusó directamente a Casco de ser el que ordenó el atentado. Según manifestó el diputado Casco, las acusaciones vertidas por Silva son sospechosas, ya que él mismo nunca hizo una denuncia formal ante la Fiscalía. Asimismo, el intendente de Buyaú, Elvio López, rogó a Silva por su vida, ya que el exdiputado los amenaza abiertamente a través de su radioemisora. Ojalá y le pido a Magdaleno, si él seguramente que va a estar viendo, que él me conoce, que su familia me conoce, que no soy gente mala. ISIS anuncia la guerra contra los Estados Unidos con un tráiler estilo Hollywood. El último video de propaganda del Estado Islámico imita la venta de una película bélica de la meca del cine norteamericano. Con mucho fuego y estallidos, reflejan las batallas por venir.